El juicio no fue claro. Sacco y Vanzetti parecían ser los chivos expiatorios de ese espíritu conservador y jodidamente facho que existió desde los orígenes de las colonizaciones en todo el continente y en todo el mundo. 95 años después, en una ciudad de Entre Ríos, se transmite La Vanzetti, un programa que está jodidamente en contra de los fachos y conservadores. Bueno, siendo martes 27 de septiembre del 2022, estamos arrancando acá el programa número 10 ya de La Vanzetti, al sur de la provincia de Entre Ríos, en Gualeguay. Y bueno, como siempre, estos programas tratan de traer a la reflexión algunos temas que tienen que ver con nosotros como sociedad, ¿no es cierto? Tanto sea en mi pueblo, como sea en mi provincia, en mi país, en mi Latinoamérica. Así que bueno, hoy, hace unos días, el 23 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Yo creo que este tema es un tema que nos es transversal a todos los sectores de la sociedad, pero también a todos los sectores, a todas las regiones del país. Entonces yo creo que es interesante poder charlarlo. Esto va a estar basado en un artículo de María Angélica Pivas, que es profesora de la UCU, acá en Entre Ríos, así que quería traer a colación algunos testimonios que tienen que ver con este tema, y yo creo con cosas que tienen que ver, que tenemos que reflexionarlas, que por más que no la veamos habitualmente, que no lo veamos en la tapa de los diarios, que es muy poco lo que realmente trasciende al resto de la sociedad, yo creo que es necesario poder recordar, poder analizar y poder reflexionar sobre este tema. Cada 23 de septiembre se conmemora este Día Internacional desde que así se instituyera la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres de Dhaka en Bangladesh en enero del año 1999, figurando en primer término entre las conclusiones para América Latina, adoptar a nivel mundial el 23 de septiembre como el Día contra la Prostitución en reconocimiento a la Ley Palacios, el primer intento legislativo del continente contra la prostitución de mujeres, niñas y niños, y lo hicieron en honor a una ley pionera en términos de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. La ley no es otra que la número 9143, que fue sancionada en la fecha citada, es decir, el 23 de septiembre de 1913, y que se conoce como la Ley Palacios, por el nombre de quien la redactara e impulsara, el entonces primer legislador nacional socialista en América Latina, el doctor Alfredo Palacios. En su primer periodo como legislador, que fue entre 1904 y 1908, ya había presentado un proyecto similar al que denominó trata de blancas, pero no mereció tratamiento, y ya su mandato como legislador finalizaba. No obstante, en su segundo periodo, como diputado nacional, lo vuelve a presentar, advirtiendo a los legisladores la urgencia que existe en dictar una legislación rigurosa contra los traficantes, insistiendo en que todo el mundo civilizado señala a nuestra metrópoli como el campo más propicio para el inmundo comercio. Me apropio de una frase de Sábato que aplica perfectamente aquí: una sola y gigantesca paradoja de deshumanización de la humanidad. Yo creo que acá primero en estos primeros párrafos debemos destacar el rol de Palacios, pero que aparte trascendió a todo el resto del mundo porque fue la primera legislación a nivel mundial y se hizo acá en Argentina para prevenir este tipo de delito. Para entonces descollaba la Belle Époque argentina, tal fiel espejo de la europea, en aquel tiempo con el apogeo de lujosos lupanares, que serían prostíbulos, cabaret, etcétera, pongámosles, en definitiva, prostíbulos donde recalaban a su pesar mujeres inmigrantes, la mayoría de ellas polacas, que llegaban al país corrida por la hambruna y atraídas, entre otros engaños, por falsas promesas de matrimonio. Ya se hablaba entonces de la trata de blancas.
eufemismo que, por un lado, encubre el comercio de mujeres, muchas de ellas inmigrantes polacas, y por el otro, la evidencia en su analogía con la esclavitud, diferenciada solamente por el color de la piel y la finalidad de la explotación a la que eran sometidas, en este caso, la sexual. No debemos olvidar que desde mediados del siglo XIX la Argentina recibió una oleada de inmigrantes amparados por el gobierno de Nicolás Avellaneda. Lo paradójico es que, por un lado, las mujeres extranjeras arribaban al país protegidas por la Ley de Inmigración de 1876, que fue sancionada por Avellaneda, pero por otro lado, Buenos Aires las esperaba con una ordenanza de corte prostibular. En efecto, el 5 de enero de 1875 se sancionaba la primera ordenanza reglamentarista de las llamadas casas de tolerancia. El fin, al menos confeso, no era otro que evitar la difusión de enfermedades venéreas. Contrario a lo esperado profilácticamente, resultó ineficaz y estimuló la explotación sexual de mujeres y niñas. El reglamento prostibular explicaba con suma hipocresía: no podrá haber en los prostíbulos mujeres menores de 18 años, salvo que hubieran sido entregadas a la prostitución con anterioridad. Lo que no es otra cosa que afirmar que sí se podía ver niñas de cualquier edad, siempre y cuando hubieran sido iniciadas tempranamente. Definía como prostituta a toda mujer que se entregase al acto venéreo con varios hombres, mediante una retribución en dinero o en especie en sí misma, para quien explote su tráfico o partible entre ambos. El dinero y el poder se entrelazaban. Sobre este sucio negocio y la tolerancia pasaba a ser complicidad y asociación en utilidades. Viene a nuestra mente un libro que escribía muchos años después Julio Alzogaray, cuyo texto encuentra fiel reflejo en su título: Trilogía de la trata de blancas, rufianes, policías y municipalidad. Las mafias campeaban, tomando por el caso a Suit Migdal, también conocida como la Gran Fuerza, rufianes que de todo el mundo poseían en Buenos Aires un centro de gravitación, a punto de ser llamada la Meca de la prostitución mundial. Este contexto no era desconocido por Palacio, su propósito era claro: luchar contra lo que contextualizaba como la miseria, y no desde la proclamada o el relato, sino desde su banca como legislador. Y así lo hizo, impulsando proyectos como el que aquí tratamos, que a la postre se convertiría en ley. No solo le dio batalla desde el Congreso, sino también con su activo compromiso con las cruzadas internacionales llevadas adelante por el movimiento feminista y por los grupos abolicionistas que se oponían fervientemente a la prostitución reglamentada y al comercio de mujeres con fines sexuales. E iba aún más allá, denunciando la trata de blancas, conforme se la llamaba. Los acuerdos, producto de las conferencias internacionales contra la trata, establecieron que los países civilizados debían contar con una legislación acorde, en pos de su represión, para lograr combatir el tráfico a partir de la imposición de duras penas para los proxenetas. Entre las conferencias no podemos dejar de mencionar como una de las más trascendentales la Conferencia de París realizada en el año 1902, que precedió al Tratado de París de 1904, por el que los estados representados, deseosos de asegurar a las mujeres mayores de las que se ha abusado o se les ha forzado, como a las mujeres y muchachas menores, una protección efectiva contra el tráfico criminal conocido bajo el nombre de trata de blancas. Han resuelto celebrar un convenio con el fin de tratar las medidas pertinentes para lograr este objetivo. En lo nacional resulta cita obligada el primer Congreso Femenino Internacional que se hizo en el año 1910, convocado en Buenos Aires, que aprobó el voto de protesta formulado por la doctora Julieta Lanteri en estos términos: la prostitución debe desaparecer. Si este mal existe es porque los gobiernos no se preocupan por extirparla, y puede decirse que lo explotan desde que lo reglamentan y sacan impuestos de él. Hago pues una moción para que el Congreso formule un voto de protesta contra la tolerancia de los gobiernos al sostener y explotar la prostitución femenina, que es para la mujer moderna su mayor dolor y su mayor vergüenza.
No las considero responsables, sino víctimas de la falta de prevención y de amor que muestran las leyes y las costumbres, creadas por la preponderancia del pensamiento masculino en la orientación de los destinos del pueblo. Para cerrar este primer bloque, vamos a ver una entrevista a una víctima de esto de la trata de blancas, que tiene que ver con la trata de blancas, y vamos a arrancar el segundo bloque con un video que es una animación en realidad que tiene que ver con este tema, para poder seguir desarrollándolo. Así que bueno, espero puedan escuchar y profundizar a partir de estos pequeños videos. Pues eran entre 20, 30 clientes. Estaba yo menstruando y me obligaba a meterme esponja. ¿Cuánto cobrabas por cliente? 500 pesos. ¿Te golpeaba? También me quisieron obligar. Pues eran entre 20, 30 clientes. Estaba yo menstruando y me obligaba a meterme esponja. ¿Cuánto cobrabas por cliente? 500 pesos. ¿Te golpeaba? También quisieron obligar a consumir alcohol, drogas. ¿Llegaste a pensar que esa iba a ser tu vida ya? A un padrote como a él se le respetaba. ¿Cómo podía yo pedir ayuda si realmente alguno de los clientes tenían un cargo público? ¿Qué edad tenías tú? Tenía yo Marcela. 16 años. Me brindó cariño, afecto. Si no le traía la cuenta completa, agarraba de patadas, de puñetazos. También me hizo abortar a 2 gemelos. Me baja el chorro de sangre, meto mis manos a la taza y veo los 2 fetos. Yo me quería morir. Mi propio novio me robó todo lo que tenía. ¿Sabes qué? Tú tienes que trabajar en el sexo servicio. Me dice, si realmente me amas, lo vas a hacer. Y así con tu cesárea, vuélale a trabajar. Eres carne fresca, pues te toca lo peor. Nada más déjame preguntar, mami. No. ¿El que te viste o el que te desviste? No, es muy sensual, ¿no? Claro. ¿Es it the time? Yo creo que no hay más medios. Pues esas son viejas y estas también. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este operativo de hace apenas unos días aquí en la Ciudad de México, en un table de la Zona Rosa, en el Cadillac, pues otra vez vuelve a poner luz sobre un problema que lo hemos dicho tantas y tantas veces. Es un problema que crece, que se multiplica, que es muy grave, que es un negocio multimillonario, el tercero más lucrativo en el mundo, solamente después del narcotráfico, de la venta de armas, está la trata de personas. Pero pocas veces hablamos de las víctimas y muy pocas veces hablamos con las víctimas. Así es que por eso yo quiero agradecerles muchísimo a todas ustedes que hoy estén con nosotros. Madaí, muchas gracias. Madaí Morales Albino, bienvenida. Muchas gracias, Madaí. Gracias. Muchas gracias a Luisa, a Claudia y a Marcela. Hoy diremos que tú eres Luisa, que tú eres Claudia y que tú eres Marcela. Claro. Y tú sí eres Madaí Morales Albino. Madaí, ¿cómo es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué? ¿Cómo caíste en esta red? Porque es una red, la de trata de personas. Así es. Pues yo, ahora sí que fue a base de enamoramiento. Conocí a esta persona de donde soy originaria, de Veracruz. Ahí conocí a esta persona donde me engañó y después de haber engañado, después de 2 semanas, me propuso que fuera su novia. O sea, tú conoces a un cuate, ¿no? Exactamente. Te gusta, te dice que tú le gustas y empieza el romance, digamos. Exactamente. Pero aquí también, ahora sí que la conversación que yo tuve toda fue a base vía telefónica, vía mensajes. ¿Cómo lo conoces a él? Recuerdo que yo, antes de que me enganchara, yo estaba estudiando ya la universidad. Ese día yo recuerdo que recibí una llamada de mi hermano, un hermano que tengo. Me decía que no iba a poder ir por su esposa, por mi cuñada. Entonces me pidió de favor que yo la esperara, que pasara por ella después de que saliera yo de mi trabajo. Y recuerdo que ahí me quedé sentada esperando a la hora que ella saliera. ¿A la salida de ella? Sí, a la salida de ella, exactamente. Y ese día pasaba fulano, padrote, llega y se acerca y me pregunta que si dónde iba a haber un baile que ese día se estaba llevando o se iba a llevar a cabo. Yo le contesté, pues, realmente que no sabía yo nada. ¿Cuántos años tenías entonces? Tenía 19 años.
pausa. Arrancando este segundo bloque, primero queremos agradecer como siempre el acompañamiento de algunas empresas locales como Construcciones en Seconova. Ellos realizan trabajos de colocación de placas antihumedad, cielos rasos de Durlock, construcciones en exteriores con placas cementicias. Ellos realizan obras tanto en Gualeguay como Galarza, Mansilla, Rosario del Tala, La Roque, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y zonas de influencia. Placas Novas es una solución inmediata a los problemas. Se pueden solicitar, ponerse en contacto con ellos y solicitar los presupuestos totalmente sin cargo. Bueno, después de esta pequeña parte de la entrevista y este video que vimos, siguiendo la línea del tiempo, acuérdense que estamos a principios del siglo XX, retomamos lo que veníamos charlando sobre lo que tiene que ver con la trata de blancas. Dice, desde el año 1910 en adelante, transitamos un periodo muy pródigo en asociaciones feministas. Podemos citar, entre otras, a la doctora Alicia Moró de Justo, quien crea la revista Nuestra Causa, a la ya nombrada Julieta Lanteri, fundadora en 1911 de la Liga Pro Derechos de la Mujer, y que además, junto a Alfonsina Storni, Carolina Musili, Alicia Moró de Justo, formarán la Liga contra la Trata de Blancas, dirigida por Petrona Eile. Palacios se hizo eco, no fue ajeno, con total apego a su ideología, a la problemática social de la época, y fue sin su sensibilidad con estos temas lo que lo impulsó enérgicamente a luchar, tal como lo hizo introduciendo
para castigar por primera vez en América la rufianería y el mal que la acompaña, la trata de blancas, conforme a la denominación de la época. Actualmente, la trata de personas con fines de explotación sexual. La necesidad de ingresar a la Argentina en el llamado movimiento de la civilización promovió a Palacios a presentar reiterados, primero en 1907, un proyecto contra la trata de blancas para enmendar la carencia del Código Penal, proyecto que al perder estado parlamentario es reiterado con algunas modificaciones en su segundo mandato para convertirse en ley en el año 1913. Acompañaron a Palacios, entre otros, diputados entrerrianos, Alejandro Carbó y Miguel Laurencena, nombres que a nosotros nos resultan muy conocidos. Yo los traigo, los rescato por esta cuestión que tiene que ver con gente que era de nuestra provincia, que acompañó a Palacios en este importante proyecto. Si bien descolló con su discurso el diputado cordobés Arturo Vaz, quien como presidente de la Comisión de Legislación General que había emitido dictamen favorable abrió el debate, afirmando que la legislación iba a castigar el tráfico que por sus modalidades sustituyó al de negros, pero con su un agravante más, ya que el tráfico de estos últimos buscaba esclavizar al hombre para arrancarle su trabajo. En cambio, el tráfico de blancas rebajaba, degradaba y envilecía a la mujer para entregarlas a los abusos de la depravación y el libertinaje. La trata de blancas es la manifestación más repugnante de la lujuria que en todos los tiempos en su camino ascendente ha producido la decadencia de los pueblos. Vaz menciona uno de los problemas de la reglamentación al permitir el ingreso de menores de edad a las casas de prostitución. En el debate, otro diputado cordobés solicita la palabra. Se trata de Juan Caferata, para apoyar el proyecto del señor diputado por la capital, doctor Palacios, que acaba de informar que el señor diputado por Córdoba, doctor Vaz, para apoyarlo decididamente. Porque entiendo que si alguna cuestión exige solución urgente, que si alguna enfermedad necesita remedio inmediata, es el de comercio de las mujeres. Esta esclavitud en un país que llamamos civilizado, lo que vulgarmente conocemos con el nombre de trata de blancas. Destacó en el discurso la necesidad de erradicar la lepra social denominada prostitución, de detener la plaga que se está expandiendo y de castigar a los traficantes que comercian con la honra, con la inocencia, con la ignorancia y con la miseria. Han transcurrido desde entonces 109 años y, muy a nuestro pesar, hemos retrocedido. El país de vanguardia, que lo éramos nosotros, ya no lo es más. Al que por lo que encuentro en este siguiente razonamiento, la ley 9143 o la ley Palacios, que se la denominó, fue una reforma a nuestro Código Penal allá por el año 1913. La ley penalizaba la corrupción de menores de edad para satisfacer deseos ajenos, aunque mediara el consentimiento de la víctima. Si ésta, sea varón o mujer, fuese menor de 18 años, las penas aumentaban ostensiblemente, llegando a alcanzar 15 años de penitenciaría, conforme la terminología de la época. Pena que se aplicaría prescindiendo de la edad de la víctima, si mediante violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación, como también si el autor fuera ascendiente, marido, hermano o hermana, tutor o persona encargada de su educación o guarda, en cuyo caso traerá aparejada la pérdida de la patria potestad, del poder marital, de la tutela o de la ciudadanía en su caso. Además, preveía la autoría o la coautoría de la persona o personas regentes de las casas de prostitución pública o clandestina, donde se encontrara una víctima de los delitos delitos que especifica y pasibles de la pena que los mismos estipulan, y la reincidencia implica la deportación de quien traficara mujeres o las facilitara, en cualquier forma, el ejercicio de la prostitución conforme a la sentencia. Se introduce aquí el delito de lenocidio, proxenetismo, para proteger a las víctimas de explotación sexual, aun que mediara su acontecimiento, y penalizar a los responsables. Hoy día encontramos el delito de rufianería previsto en el actual artículo 127 del Código Penal. Pero, en cuanto a tipificar como delito la trata de personas en nuestro país, debió pasar desde la sanción de la ley Palacio casi un siglo.
Dicho esto, porque es recién el año 2008, en nuestro Código Penal la prevé como delito con la sanción de la Ley 26.364, modificada en 2012, que reprime a este crimen de la forma que actualmente prevé en el artículo 145 y 145 bis de igual cuerpo. Y si penalizamos la trata de personas, lo fue para dar cumplimiento tardío de la Convención Mundial contra el Crimen Organizado y uno de los protocolos que la complementa. Tal el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, adoptada por las Naciones Unidas en el año 2000, conocido como el Protocolo de Palermo. O sea que nosotros adaptamos la ley nuestra 8 años después de estos tratados internacionales, a pesar de haber sido vanguardia allá por el año 1913, adoptado por las Naciones Unidas. ¿Estamos? El instrumento que es aprobado en la Argentina se va a ser sancionado, aprobado en el año de 2002 en agosto, mediante la ley 25632, comprometiéndose ante un concierto de naciones y ciudadanos a tipificar en su legislación doméstica para el trato de este delito. El año pasado, en conmemoración de este día, el gobierno, a través de la Cancillería Argentina, bajo la rúbrica del Día Internacional contra la Explotación Sexual y Tráfico de Personas, en su sitio web de la oficial del gobierno, señalaba, y cito su textual: en este día la Cancillería Argentina reafirma la necesidad de abordar el problema con una mirada integral para prevenir y combatir la explotación sexual y la trata de personas, desde una perspectiva de los derechos humanos y de género, para dar respuesta a la necesidad de la víctima. Afirmaba lo cual, en la Argentina contamos con la ley 26364 para la prevención y esto dando cumplimiento para el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Nada más alejado de la realidad, nuestra legislación dista y mucho de ser modelo para la región y el mundo en términos de estándares de combate para la trata de personas y de garantía de los derechos de las víctimas, como tampoco da cumplimiento al protocolo de Palermo. Por el contrario, tal como está previsto el delito de trata de cualquier en nuestro Código Penal, carece de elementos esenciales para que se configure tal como lo llamamos los medios comisivos como amenaza: uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder u de otra situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Siendo así, no responde al protocolo de Palermo. O sea, de acuerdo a todas estas variantes que puede llevar a una persona a terminar bajo las redes de trata, la ley argentina no los prevé. Si realmente se encuentran interesados en la necesidad de abordar el problema, conforme a lo que teorizan, con una mirada integral para prevenir y combatir la explotación sexual y la trata de personas desde la perspectiva de los derechos humanos y de género, como así dar respuesta a las necesidades de las víctimas, entonces rápidamente deberían atender en aras de combatir y erradicar la trata en términos de investigación, enjuiciamiento y condena, la pronta revisión de la ley modelo en pos de una sincronización con los estándares internacionales. Yo creo que ahí hay una materia pendiente que tiene que ver con esto de estandarizar la ley y tomar todas estas variables que tienen en cuenta, que se deben tener en cuenta para que una persona termine bajo esta red de tratas. Así que bueno, cerrando este bloque, quería traer a colación una entrevista que tiene que ver con una víctima de trata, que es verdad. Y bueno, cerrando este bloque, cerrando la necesidad de poder discutirlo al tema, de poder profundizarlo, yo creo que son temas que uno debería poder discutirlos en diferentes ámbitos. Así que bueno, espero sirva como disparador. Esto es mucho más profundo, pero yo creo que puede servir como disparador esta pequeña reflexión. Represento a Berta, tengo 32 años y soy de Brasil. Lo mejor que tengo en la vida son mis hijos. Fui madre con 14 años y un día conocí a una persona que me dijo que si me iba a España ganaría mucho más dinero como empleada del hogar. Como tenía 15 años y no podía viajar sola, me consiguieron un pasaporte falso. Cuando llegué a España, una persona vino a recogerme y me llevó a un club. Allí había otras chicas y al menos
una de ellas era menor, como yo. Fue entonces cuando me di cuenta de que iban a prostituirme. Y como no tienes otra opción. Me cambiaban de club cada poco tiempo porque había aviso de redadas. Yo generaba muchísimo dinero, pero no lo veía. Se lo quedaban todo ellos y, bueno, sé que le mandaban algo de dinero a mi hija. 2 años después, me dejaron volver a Brasil después de rogarles que necesitaba ver a mi hija y que no iba a trabajar más. Pero a los 3 meses vinieron a buscarme. Y recuerdo en la frontera, en el control de pasaportes, que yo miraba al policía rogándole con los ojos que se diese cuenta de que yo era menor. Me obligaron a prostituirme de nuevo. Me dijeron que tenía que pagar mis vacaciones en Brasil. Muchos años después, cuando conseguí salir de todo, después de todo el maltrato y de las peleas, colaboré con la policía. A cambio, yo solo pedí protección. Pero no hicieron nada. Ni siquiera me han considerado una víctima de trata. Hasta muchos años después no conseguí recuperar mis documentos de identidad real. Ahora vivo con mis hijos, pero todo esto ha sido un auténtico calvario. En Bagdad, desde Gualeguay, Entre Ríos, Argentina. El Puente. Señal online de música y noticias. El Puente, que es otro medio digital de nuestra ciudad, así que bueno, los invitamos a que puedan hacer un seguimiento de ellos y bueno, ir descubriendo estas nuevas alternativas que tienen que ver con lo comunicacional. Bueno, con respecto a estos temas, yo quiero traer a colación la opinión de Georgina Orellano, que en realidad es secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, así que bueno, que se llama AMAR, está en el marco de la CTA, que es la Central de Trabajadores de la Argentina. Así que bueno, porque a veces hay una discusión que hay que dar que tiene que ver con esto de la prostitución y su legalización. Pero yo tampoco sé si es tanto del otro lado, si no es parte de un mismo complemento. Es alguna cuestión que uno tiene que, por lo pronto voy a leer una nota que le hicieron a Georgina, después vamos a conocerla y vamos a cerrar el programa escuchando una entrevista con ella, para que cada uno saque sus conclusiones. ¿Sí? Yo lo que traje acá es del otro lado, o como una opinión que parece enfrentada, pero yo no sé si es tan así. Esta es una nota que la hizo una periodista cuyo nombre es Daniela Cortés, así que bueno, es la opinión de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina por Nuestros Derechos. Georgina Orellano habla de la violencia institucional que sufren quienes trabajan en la calle y defendió la prostitución como medio de vida, ¿sí?
La prostitución, dice, sigue generando debate cada vez que surge la idea de regular el trabajo que realizan las personas que cobran por satisfacer los deseos sexuales de otros. Las discusiones empiezan al momento de definir como trabajo el acto de vender servicios sexuales. Porque en la vereda se ubican los que dicen que no se trata de un trabajo, sino una forma de violencia contra las mujeres, mientras que desde la otra defienden la idea de encuadrarla como una actividad más del mundo laboral. Esta última posición tiene como principal exponente a Georgina Orellano, a quien no le ofende que la llamen puta. Es mi trabajo, es lo que aprendí a hacer en la vida, me siento orgullosamente puta y lucho por nuestra actividad, porque nuestra actividad sea reconocida como un trabajo, explicó esta mujer de 36 años que hace desde 9 ejerce la prostitución como medio de vida. Orellano es secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos, AMAR, que nuclea 6.500 personas afiliadas que eligieron ejercer la prostitución como una forma de trabajo con la que sostienen a sus familias. El ejercicio de trabajo sexual actualmente en nuestro país no es un delito, pero tampoco es una actividad permitida y regulada como un trabajo formal. Hay un vacío legal que nos hace invisibles para la legislación argentina y esa es una de nuestras luchas, explicó Orellano. Seguidamente destacó, como consecuencia de esa falta de una ley que regule el ejercicio de la prostitución, nuestro trabajo está fuertemente criminalizado, porque al que no se ha reconocido como tal, por ejemplo, no nos podemos parar en una esquina, porque enseguida viene la policía y con el pretexto de las contravenciones como prostitución escandalosa o peligrosa, nos maltratan, coimean y hasta nos pueden llevar detenidas a las comisarías. Seguidamente explicó que la peor violencia que sufrimos las trabajadoras sexuales es la institucionalidad de parte de las fuerzas policiales. Todas las compañeras que se acercan a nuestro sindicato padecen la misma historia de maltrato por parte de la policía. Y eso pasa en Misiones, en Buenos Aires, en todo el país. Por eso es importante sacar esta actividad laboral de la clandestinidad y regularla como un trabajo para alejarla de todos los abusos que recaen sobre nuestros cuerpos. Mantenemos familias. El 80% de nuestras afiliadas son sostén de familia. Eso quiere decir que con la plata que ganan trabajando de putas, mantienes a sus hijos, pagan la luz, el alquiler y lo que les alcance para la heladera, argumentó Orellano. Pero inmediatamente explicó que a diferencia de otros trabajadores, nosotros no tenemos ningún derecho laboral, no tenemos obra social, vacaciones ni aportes para cuando seamos mayores y necesitamos una jubilación. En ese sentido, explicó que desde hace años se presentaron al Congreso de la Nación nuestro proyecto de ley para legalizar la prostitución y sacarla del mundo de la oscuridad, donde todos saben que existe, pero prefieren no verla. Pero ninguna de las iniciativas prosperó, porque, según Orellana, la postura del abolicionismo aplasta cualquier posibilidad de un tratamiento legislativo. Es tan triste como real. La gente se escandaliza porque ve a una trabajadora haciendo unos mangos en la esquina, pero nadie se escandaliza si en la casa de esa mujer no hay dinero para el pan de sus hijos, declaró la entrevistada. En esa parte del diálogo, Georgina ablanda su tono de su discurso combativo y hasta se permite mostrar dolor en sus ojos. La sociedad nos juzga, nos señala, nos discrimina y creo firmemente que lo hace desde una cultura machista, clasista y moralista. Pero si se pudiesen correr de esos prejuicios, nos verían como lo que somos, trabajadoras que como todas queremos subsistir en un país que cada vez más empobrecido. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con una posición de ella como trabajadora. La sindicalista explicó que el proyecto de ley busca legalizar el trabajo sexual para alejarla de las sanciones que pesan sobre nuestra fuente laboral, que deje de ser vista como una actividad criminal, sacar a la policía de nuestras vidas y de nuestra actividad nuestra actividad del Código Penal. Yo elijo trabajar de puta, dijo Orellana. Criticó fuertemente la idea de asociar la prostitución con la trata de personas. Son dos cuestiones bien diferenciadas. La prostitución es un trabajo que muchas personas elegimos y la trata es un delito. Seguidamente explicó que muchas veces cuando se piensa políticas públicas desde los estados se piensa en la trata de personas y la verdad es que no es real que las prostitutas seamos víctimas de la trata. Seguramente ese delito existe y está bien que sea penalizado, pero la prostitución como trabajo elegido por una persona es otra cosa.
Orellano se quejó porque por esa confusión todas las políticas públicas están pensadas de un modo de rescate, porque fueron diseñadas por personas que no conocen nuestra actividad y que piensan que las prostitutas no queremos trabajar de putas, y ese es el principal error. Yo elijo trabajar de puta como otra persona eligió trabajar de maestra o de albañil. Se criminaliza a la puta por pobre. Orellana dijo que también hay una mirada clasista sobre la prostitución. La trabajadora sexual pobre que trabaja en la esquina de un pueblo o en la avenida de alguna ciudad sufre todos los prejuicios sociales porque en el fondo se está criminalizando la pobreza. En cambio, la que ofrece un servicio VIP queda fuera de esa mirada y es aceptada porque no es pobre. En este punto explicó que la prostitución VIP siempre existió y hoy vemos que cada vez más personas se animan a ofrecer sus servicios sexuales en distintas plataformas. Muchas veces mujeres que también tienen otros trabajos y vieron que pueden generar ingresos vendiendo contenidos sexuales o explotando sus capacidades eróticas, por ejemplo, a través de una videollamada. Según Orellana, estos servicios, que también son trabajos sexuales, no sufren el acoso de la policía ni la discriminación de los vecinos. En cambio, a la pobre laburante que se para en una esquina a esperar al cliente le cae todo el peso de la estima que hay sobre los sectores populares. Hay muchas mujeres famosas de los medios de comunicación y modelos que venden sus fotos o videos a quien se las puede pagar. Eso claramente es un trabajo sexual, pero no hay condena social porque no hay pobreza. Es más, a veces esas mismas personas que condenan a la puta del barrio consumen y aplauden a estas otras trabajadoras sexuales porque también ahí hay una doble vara para medir la prostitución. Entonces, acá lo que se está buscando no solamente es esta legalización, sino una mirada diferente, más como una profesión, un trabajo sobre lo que tiene que ver un tema absolutamente urticante para nuestra sociedad y que muchas veces no queremos ver. Para ir cerrando este programa, yo lo que los invito es a conocerla, a Georgina Orellano, escucharla y cerrar este programa con este tema. Yo creo que son temas que muchas veces evitamos charlarlo, evitamos conocerlo, a pesar de que nosotros sabemos que existen. Y yo creo que es importante podernos tomar el tiempo, primero a discutirlo, pero también escuchar a quienes son protagonistas y a verles la cara y a escuchar su voz de estas problemáticas. Así que muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar la entrevista que tiene que ver con este tema desarrollado y nos estaremos viendo en el próximo programa. Bienvenidos a la entrevista de France 24. En estas jornadas cercanas al Día Internacional de la Mujer, miles alzaron sus voces para enfrentar y denunciar la desigualdad de derechos y también los diferentes tipos de violencia de la que son víctimas. Esa violencia y la falta de derechos, como les decía, que sufren tantas mujeres, cobra dimensiones aún mayores para un sector en particular de este colectivo. Estamos hablando de las trabajadoras sexuales. Y es que esa violencia institucional, social y policial, entre muchas otras, sumada a la vulneración de sus derechos y también de sus libertades, dio lugar a que naciera AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, un sindicato desde el cual defienden los derechos humanos y también laborales de las y los trabajadores y trabajadoras sexuales. Y por eso en esta emisión de la entrevista nos acompaña Georgina Orellano. Ella es la secretaria general de AMAR. Georgina, en primer lugar, las trabajadoras sexuales de AMAR son mujeres adultas que ejercen este trabajo por consentimiento propio y de manera autónoma. En ese sentido, digamos que es clave diferenciar lo que es, por un lado, la trata de personas y la explotación del trabajo sexual autónomo, ¿verdad? Sí, primero decirte que AMAR es una organización que nuclea no solamente a las mujeres cisgénero, sino también a compañeras del colectivo travesti trans, hombres trans, maricas, compañeros no binarios, hombres heterosexuales. Digamos, hay una diversidad de identidades de género que ejercen este trabajo, aunque claramente en el Código Penal de nuestro país la que más criminalizadas y perseguidas somos las mujeres y las lesbianas, travestis y trans. Con respecto a la diferenciación entre trata y el ejercicio del trabajo sexual autónomo o la explotación laboral, en nuestro trabajo nosotras hacemos
una fuerte incidencia política justamente para distinguir lo que es un delito a lo que es una actividad ilícita. La trata de personas es un delito donde no está presente el consentimiento ni la voluntariedad de la persona. Es un delito que no solamente se presenta en el mercado sexual, sino que también está en otros mercados laborales como el mercado textil o el mercado rural. Pero paradójicamente el feminismo o un sector del feminismo busca abolir la prostitución como una forma de combatir la trata de personas, olvidándose que la trata existe en muchos mercados laborales y condicionando de esta manera a que ninguna persona, por más que sea mayor de edad, puede consentir o de forma voluntaria ejercer una actividad laboral que para muchas otras la mirada que tienen es que reproduce violencia patriarcal. Para nosotras lo que reproduce violencia son las condiciones laborales en las que lo tenemos que ejercer, son la clandestinidad, la falta de reconocimiento de derechos, la violencia institucional, las normativas que le entregan mayor poder a la policía, que justamente son normativas que buscan combatir la trata de personas, pero que le entregan más facultades a la fuerza de seguridad y a los operadores judiciales, que para nosotras son justamente parte de la necesidad y el tramado policial político que hace que en el 2020 sigamos hablando de la trata de personas con fines de explotación sexual. Georgina, precisamente un debate histórico al interior del feminismo en torno al trabajo sexual tiene que ver con dos posturas opuestas, el abolicionismo versus el regulacionismo. Las abolicionistas, recordemos que sostienen que no hay autonomía posible en lo que es el trabajo sexual mientras dure lo que ellas consideran esta mano invisible de la explotación patriarcal, mientras que las regulacionistas, por otro lado, defienden un Estado que regule la actividad de ustedes, pero desde AMAR adhieren a una tercera posición, ¿verdad? Que es la despenalización del ejercicio del trabajo sexual en personas mayores de edad. Contanos, Georgina, cuáles son las objeciones que ustedes tienen respecto del abolicionismo y del regulacionismo y qué caracteriza a su postura de despenalización. Sí, la verdad que sí es cierto que uno de los pocos temas que divide a todo el movimiento feminista y a los feminismos en su conjunto es la discusión de qué tenemos que hacer, ¿no?, con el trabajo sexual, si hay que abolirlo, reglamentarlo, prohibirlo, regularlo, darle derechos a los y les trabajadores sexuales. Nosotras cuando comenzamos a caminar por los espacios feministas, a intentar levantar nuestras voces, a hacer oír nuestras demandas, nos encontramos con que ya esa grieta, que muchos llaman grieta, ya existía, sin las voces nuestras, ¿no?, que había posiciones tomadas sin siquiera tomarse el trabajo de haber escuchado las voces del colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales. Por eso no creemos ni en el abolicionismo ni en el regulacionismo, porque parten de una idea por ahí un poco, a veces como muy utópica, ¿no? En nuestro país ha adherido a un modelo abolicionista del año 1949. Se supone que el abolicionismo no persigue a las personas en prostitución, pero lo cierto es que en nuestro país todavía siguen vigentes códigos contravencionales que detienen a nuestras compañeras en 17 provincias solo por el hecho de salir a la calle a poder ejercer el trabajo sexual. Así como múltiples otras normativas que terminan criminalizando y cercenando aún más el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Con la postura regulacionista también nos enfrentamos con distintas diferencias que tenemos, porque nosotras sostenemos que el Estado ya está regulando el trabajo sexual, que lo mantenga en clandestinidad, que existan normativas que restrinjan distintos espacios donde podemos desarrollarlo. Es una forma de regulación, ¿no? Te prohíbe, te regula, te restrinja, te dice, bueno, acá no podés trabajar, tenés que hacerlo a 200 metros de colegio, de iglesia, de templo, de hospitales, de viviendas. Creemos que es una forma de regulación a través del derecho penal. Y desde AMAR y desde el movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales a nivel internacional planteamos una tercera postura que justamente viene a recoger las demandas nuestras, es decir, nosotras queremos una despenalización de nuestro trabajo. Queremos que se deroguen todo este tipo de normativas que le entregan más facultades a la policía, a los operadores judiciales. Queremos un reconocimiento de derechos laborales, que muy poco se habla, de obra social, de aporte jubilatorio. ¿Qué pasa con las compañeras trabajadoras y trabajadores sexuales que superan el piso de una edad laboral, ¿no?, que el sistema capitalista te marca hasta los 60 en nuestro país, hasta los 60 para las mujeres y 65 años para los varones, y nuestros compañeros y nuestras compañeras que llegan a esa edad no tienen ningún aporte jubilatorio, se precariza aún más su vida, se exponen a mayores dificultades y vulneración a sus derechos. Entonces el modelo de despenalización busca eso, ¿no?, que el Estado atienda las demandas de nuestro colectivo, pero que seamos nosotros las que delineemos ese tipo de políticas públicas.
Georgina, vemos en tu camiseta, sé que también la llevas en la piel, ¿no? Tatuada, una palabra que históricamente ha sido usada por muchísimos hombres para denigrar y para insultar a muchas mujeres, a veces mujeres que simplemente expresan de manera libre su sexualidad, sus deseos, pero ustedes lo que hacen es tomarla, la resignifican y la hacen propia, ¿verdad? Sí, totalmente, sobre todo porque, como bien dijiste, la palabra puta tiene históricamente y socialmente una connotación negativa, peyorativa, patriarcal, que se utilizó a lo largo de nuestra historia y de nuestras sociedades como una forma de aleccionamiento y de señalamiento a aquellas personas que nos salimos de ciertas normas establecidas por el sistema patriarcal. Todas y todes quienes nos hemos salido de ese tipo de normas hemos sido acusadas de puta, hemos sido señaladas por putas, hemos sido cuestionadas por putas. Y parte de la lucha que llevamos adelante desde AMAR, como otros movimientos de trabajadoras sexuales, también tiene que ver con una cuestión, ¿no?, de dar la gran batalla cultural. De nada nos va a servir tener una ley que reconozca nuestro trabajo si en la sociedad todavía vamos a seguir sufriendo situaciones de estigma y discriminación cuando queremos acceder a la salud integral, cuando queremos, no sé, llevar a nuestros hijos o a nuestras hijas al colegio, cuando queremos ser también aceptadas socialmente. Eso, la ley por ahí nos ayuda con una herramienta, pero después la batalla cultural la tenemos que hacer ¿no?, reapropiándonos de la injuria, ¿no?, dando también una disputa en el sentido del lenguaje, entender que todo lenguaje es político y entender también que no podemos seguir regalándole una identidad que nos pertenece para que se siga utilizando de manera denigrante, ¿no?, y a aquellas compañeras y compañeros. Por eso para nosotros es importante que la palabra puta sea resignificada, la reapropiación de la injuria como parte de dar la gran batalla cultural y la reapropiación del lenguaje, darle un lenguaje mucho más político y entender que la palabra nos pertenece y que si se utiliza socialmente como una forma de insulto, justamente es porque detrás de esa palabra hay todo un colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales cuyo trabajo está estigmatizado y no está reconocido. Ahora, hay una anécdota familiar tuya que contaste en alguna vez, en alguna oportunidad, y que puede ilustrar, ¿no?, de alguna manera cómo está parada la sociedad frente a las trabajadoras sexuales. Es que para una tarea de actividades plásticas en el colegio, a tu hijo le pidieron que dibujara el trabajo de sus padres y él te dibujó a vos parada en una esquina con un auto y con la leyenda "Mi mamá es trabajadora sexual". Vos contabas que la maestra tachó la palabra sexual, la cambió por social, de modo que quedó la leyenda trabajadora social. ¿Qué nos dice esta anécdota, este episodio de la sociedad en la que vivimos, Georgina, y de los retos que todavía nos quedan? Es un tabú para muchos, ¿verdad? ¿Todavía el trabajo sexual? Bueno, primero creo que hoy por hoy, en este caso puntualmente mi hijo, pero también hay muchísimas anécdotas de otros hijos e hijas de trabajadoras sexuales que se hacen cargo de que su mamá es trabajadora sexual, que no solamente lo naturalizan, sino que lo perciben y lo reconocen, sacando toda la carga negativa y peyorativa que históricamente hemos enfrentado nosotras. Nos da cuenta también, ¿no?, del cambio generacional, de la importancia de la transformación de la sociedad, y es el feminismo un poco del que nosotras abrazamos, ¿no?, un feminismo para la transformación. Es decir, que lo que nos pasó a nosotras no le pase a las futuras generaciones y que todo lo que las violencias y opresiones que atravesamos nosotras no lo puedan vivir o por lo menos dejar ciertas herramientas. Mi hijo sabe que soy trabajadora sexual, lo cuenta en sus espacios y tenemos en cuenta siempre que no todos lo van a aceptar, ¿no?, que tenemos que hacer con mucha paciencia la militancia de repetir las veces que sea necesaria para reeducar, porque hay mucho desconocimiento sobre nuestra actividad, hay mucho imaginario social instalado que hace que no se hable porque es un tema tabú, es un tema que genera muchas contradicciones también con las propias sexualidades jerarquizadas en nuestra sociedad y con la manera en la que percibimos la sexualidad sobre todo, ¿no? Y que hay muchas personas que perciben la sexualidad de una manera y hay otras que percibimos la sexualidad de otra, porque justamente somos diversos, somos diversas, y eso es lo que hacemos entender al feminismo, que por ahí hay muchas cosas que muchas feministas no van a elegir para con su vida, pero eso no significa que anulen que otras sí lo puedan elegir para la vida de ellas. Y eso es lo que planteamos cuando planteamos la cuestión del reconocimiento del trabajo sexual. Es una realidad, el trabajo sexual existe. Nosotras
En AMAR es un porcentaje muy grande las madres solteras que ejercemos el trabajo sexual y queremos no solamente tener derechos, sino que nuestros hijos, nuestros entornos habiten en una sociedad inclusiva y que no nos siga excluyendo como históricamente tuvimos que atravesar. Georgina Orellano, muchísimas gracias por estos minutos en la entrevista de France 24, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes los invitamos, por supuesto, a continuar informándose en el resto de la programación de France 24 y también en nuestra página web www.france24.com.